¿Qué tal? Muy buenos días para todos en varias partes de la República Mexicana, incluso del extranjero también en ocasiones se conectan con nosotros. Damos la más cordial bienvenida este día 10 de diciembre de 2020-21 a la 12ª sesión del Seminario Permanente de Ética Animal y la última de este año. El día de hoy vamos a hacer un conversatorio en el cual, bueno, comenzaré yo con algunas notas y posteriormente la doctora Rosy de la Torre nos continuará sobre este tema que vamos a tener. Entonces vamos a tratar nosotros de ser como muy breves para que los que gusten participar, se les enviaron previamente algunos documentos, entonces espero que los hayan podido revisar. Si a alguien no se los mandé, les pido una disculpa. Les estaba comentando que el becario, que es quien se encarga de apoyarnos con los envíos por correo, tuvo problemas en su cuenta, pero bueno, seguramente varios de los que están aquí presentes ya los conocerán. Los que están en el grupo de WhatsApp, ahí se les hizo llegar. Bien, entonces, bueno, voy a permitirme compartir la pantalla para hablar acerca de lo que el día de hoy vamos a comentar. Ya saben, pregunto si mi pantalla ya se ve. Sí. Muy bien. El micrófono, la voz también, no sé cómo se escucha. Ok. Bueno, pues como la mayoría de ustedes también lo saben, hoy 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y bueno, aquí yo parto básicamente de una pregunta, ¿no? ¿Qué se está haciendo en México con relación a este tema? Bueno, aquí algunos datos que también tomo de algunas páginas y que deben ser también conocidos por ustedes. Bueno, el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y 50 años después, en 1998, activistas a favor de los derechos animales declararon también el día 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y bueno, distintas organizaciones a nivel mundial se han sumado a esta conmemoración, han solicitado entonces que se integre dentro de la jurisdicción, dentro de la jurisprudencia, el trato legal que integre a otras especies, no únicamente la humana, sino que se dé reconocimiento a partir de ciertos derechos a los animales, ¿sí? Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de una iniciativa con proyecto de decreto presentada por la conocida senadora Jesusa, ¿sí? Donde ella presenta un proyecto de decreto para modificar el Código Civil Federal en materia de reconocimiento de los derechos de los animales no humanos. Bueno, concretamente, ¿de qué se habla en este documento? ¿Qué es lo que está proponiendo? Bueno, partimos de una justificación, se parte de una justificación de ciertos datos, en la cual datos desde el ámbito legal, donde los animales no han sido considerados históricamente por el derecho, bueno, más bien han sido considerados como cosas de propiedad, ¿sí? Y entonces se debe de replantear esta figura, esta postura jurídica, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los hechos? En el 2012, un grupo de científicos encontró consenso para afirmar que los animales tienen conciencia, así como la capacidad de experimentar felicidad, sufrimiento y dolor, ¿sí? Esto, como lo hemos platicado a lo largo de este seminario, como se ha presentado, pues no sé en qué momento se le ocurrió a nuestra especie, a ciertas personas, decir que los animales no sienten, no piensan,
no tienen estas características fisiológicas y psicológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario que los animales no humanos sean considerados por el derecho como personas y no como cosas, que es necesaria una perspectiva jurídica nueva hacia los animales para reconocerse los derechos propios que consideren sus intereses, ¿sí? Entonces aquí lo que está poniendo sobre la mesa en el ámbito legal es esto precisamente, ¿sí? Luego, digamos, hay una transición legal, se pide esta transición legal en donde es necesario que los animales no humanos sean considerados por el derecho como personas y no como cosas, como ya se señaló, y se requiere una perspectiva jurídica nueva hacia los animales para reconocérseles los derechos propios con base en sus propios intereses, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo va este proceso jurídico en México? ¿Cómo se ha estado solicitando? Bueno, el 26 de mayo del 2021 se proclamó se utilizó esta carta por parte de el derecho en México para que se considerara entonces a todo ser vivo con la posibilidad de recibir, de integrarles, de darles una posibilidad de derecho, ¿sí? Entonces se proclama que cada orden jurídico debe ser ampliado para incluir a las personas no humanas dentro de la noción de personas físicas al reconocerles derechos positivos, específicos y adecuados, que de esto precisamente nos va a hablar la doctora Rossi, ¿sí? Entonces, es así que para dotar a los animales de una posición más justa en nuestra sociedad, es necesario que como siguiente paso se proceda a su aquí se equivocó me hizo corrección el Word, perdón, a su descosificación, no es descodificación, ¿sí? Entonces aquí una disculpa, ¿sí? Entonces los animales tienen que dejar de verse como meras cosas inertes, sino precisamente reconocer que tienen capacidades que al igual que los seres humanos deben ser protegidas, ¿sí? Que el Estado, en este caso, tiene esta obligación de proteger a los animales no humanos. Ahora, importante es que esto no significa la atribución de los mismos derechos subjetivos que a los seres humanos, porque esto luego siempre presenta cierta polémica, ¿no? De que, les vamos a dar derechos, entonces hay que darles derecho al voto, derecho a la educación. No, no se trata de eso, ¿no? Sino que esto lleva necesariamente a una modificación en el Código Civil Federal para cambiar su estatus jurídico, ¿sí? Simplemente que se les otorguen beneficios legales, no así todos los derechos que se le pueden dar a una persona. Bueno, entonces esto lleva a esta modificación en el Código Civil Federal para cambiar el estatus jurídico de los animales no humanos. Ahora, no es suficiente sacarlos de esas categorías, sino que se propone también la creación de un estatuto jurídico especial para ellos y así el derecho puede ocuparse de sus intereses. Es decir, como derechos básicos que tienen de seres sintientes y por lo tanto merecen ser tratados con dignidad y respeto. Entonces, esta capacidad jurídica que se está promoviendo es en estos tres tenores, ¿no? Que haya un titular que defienda sus derechos, ¿sí? Con base en su tipo de capacidad y goce de los mismos. Y en cuanto a los animales, si bien son susceptibles de tener derechos, no pueden tener obligaciones, ni tampoco ejercer por su cuenta sus derechos, porque se sitúan en la incapacidad, que es una figura legislativa que se encuentra en el artículo 450 y que hace referencia a esto que ya señalaba. Entonces, más bien el derecho lo que tendría que hacer es protegerlos y pues no así se les puede exigir un cumplimiento. Entonces, no tienen obligaciones, pues, ¿no? Entonces, en el caso de la tutela, los animales de compañía deben de tener, pues,
cuidado hacia los intereses propios del animal, se requiere darle esta figura legal a los propietarios para que puedan, tanto al propietario sí exigirle el cumplimiento legal de la protección, el cuidado y ofrecerle un bienestar a los animales de compañía, ¿sí? Y entonces poder dotar efectivamente de derechos a los animales bajo la tutela de esta figura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues que se incluya a los animales no humanos como seres sintientes para comenzar su descosificación, ¿sí? También que se incluya a los animales no humanos dentro de aquellos que tienen capacidad natural ilegal y que por eso necesitan un tutor, ¿sí? Se establece que la tutela de un animal estará a cargo de quien tenga cuidado, ¿sí? Y obligaciones específicas para los tutores de los animales, además de las que ya establece la ley, ¿sí? Entonces, un trato digno y respetuoso, procurar su salud, cumplir con leyes de protección animal y representarle ante cualquier autoridad. Bueno, insisto con esta propuesta en la cual se señala que se tiene que eliminar la disposición que señala que los animales utilizados en palomares, estanques, colmenas, criadores análogos, cuando estén unidos a un terreno, son como bienes muebles, ¿no? Se elimina la disposición que señala que los animales para criadero en terrenos rústicos, en el ramo de la ganadería o en la carga de objetos y otros trabajos son bienes muebles, y se modifica la disposición que señala que son muebles los cuerpos que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos. Bueno, entonces, lo que se requiere en términos generales es ampliar la conciencia moral apoyada con leyes que obliguen a las personas a ofrecer a los animales un trato digno con base en sus condiciones naturales, ¿sí? Bien, yo con esto los invito a que reflexionemos el día de hoy sobre estos temas y cedo el micrófono a la doctora Rossi. Adelante, doctora Rossi. Insisto, esto es un conversatorio, entonces, bueno, esto es nada más para abrir el tema a la discusión y entonces va a continuar la doctora Rossi y posteriormente va a quedar el micrófono abierto para todos aquellos que quieran participar, lo hagan. Adelante, doctora Rossi. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Y retomando lo que ya nos comentaba el doctor Salazar, yo quisiera partir de las reflexiones preliminares de que la preocupación por los límites éticos y jurídicos de la relación humano-animal no es algo nuevo, no es una moda ni algo que se haya viralizado en los últimos años. Podemos rastrear los antecedentes de estas preocupaciones en prácticamente todas las filosofías del mundo. En la filosofía clásica griega encontramos las preocupaciones desde Pitágoras, Plotino, Plutarco, el mismo Aristóteles, etcétera, y las distintas configuraciones que desde estas reflexiones se ha dado a esta relación humano-animal. Desafortunadamente, nuestros sistemas jurídicos son herederos de dos tradiciones. La tradición filosófica cartesiana, en la cual los animales no son considerados más que máquinas, que tienen sí una capacidad limitada de sintiencia, pero no tienen la capacidad de darse cuenta de su propio sufrimiento. Son herederos también nuestros sistemas jurídicos de la tradición civilista romanista, en la cual el mundo se divide en personas y cosas. Y personas, para los romanos, eran solamente los hombres romanos adultos y que tuvieran cierto estatus de libertad y cierto estatus civil y cierto estatus económico. Así que desde esa perspectiva, más de la mitad de este seminario no estaríamos aquí porque no seríamos consideradas personas, las mujeres. Es una de las respuestas que suelo darle a mis colegas que abrazan esta tradición para negar la posibilidad de incluir a los animales no humanos en una esfera jurídica diferente a la de las cosas. Desde el derecho romano y todos los sistemas jurídicos influidos por pues los animales son objetos de propiedad.
Objetos de propiedad que han recibido distintos tratos y han tenido un estatus jurídico más o menos protegido, pues de acuerdo al interés o al valor que puedan tener para los seres humanos. Ya decía el doctor Salazar que llama la atención que nuestros códigos civiles, tanto en el federal como en muchos de los códigos civiles locales, por ejemplo, las abejas sean animales protegidos, pero no son animales protegidos por el valor que nos han dicho los ambientalistas en los últimos años de que son los grandes polinizadores del mundo, ni mucho menos, sino en su momento fueron protegidos porque pues ellos producían la cera, que era importantísima fuente de energía y de iluminación durante los siglos anteriores, ¿no? Esto cambia un poco en el Reino Unido gracias a la filosofía y a los postulados de los primeros utilitaristas, entre ellos Jeremy Bentham, que es quien trae a la discusión moderna el tema del trato que los animales reciben. El tema de la legislación para tratar de moldear la relación humano-animal tampoco es nueva. Desde el siglo XVII en el Reino Unido existen legislaciones de carácter bienestarista para regular, por ejemplo, la esquila de las ovejas, para tratar de evitar en la medida de lo posible que las ovejas fueran lastimadas. Entonces, por ejemplo, en las primeras legislaciones que vemos en el Reino Unido es aquella que ordenaba que la navaja debería ser afilada cada 3 horas para que no se lastimara la piel de las ovejas. El establecimiento de bebederos y de lugares de descanso para los animales de tiro y carga, entre otras legislaciones que desde el siglo XVII pues han visto la luz en distintos países del mundo, específicamente los países escandinavos y los países de la Commonwealth, de lo que en su momento fue la Commonwealth, ¿no? Así que esto no es una novedad. Sin embargo, estas son legislaciones que tienen una perspectiva de carácter bienestarista. Y es muy importante que desde ahora tengamos clara esta diferencia para poder analizar el contraste que hay en las iniciativas que vamos a analizar hoy, la que ya nos expuso el doctor Salazar, que presenta Jesús Rodríguez, y las que han presentado, la que ha presentado el senador Monreal y la senadora Abreu. Dentro de todo el panorama jurídico de la preocupación por la relación humano-animal, vamos a encontrar una amplia escala de grises, en la cual tenemos por un lado las posturas jurídicas que siguen sosteniendo que los animales son cosas y que por lo tanto están sujetos a una propiedad por parte de los humanos prácticamente limitada. En medio podemos encontrar las posturas de carácter bienestarista en las cuales los animales siguen siendo cosas, siguen siendo objetos de propiedad, objetos de apropiación, de explotación, de aprovechamiento, dicen muchas de nuestras normas, pero esta explotación debe estar limitada con fundamento en la sintiencia, es decir, en la capacidad de sentir dolor y experimentar placer, debe estar limitada por ciertas reglas, por ciertas normas de operación, ¿no? Y por último tenemos en el último estadio de esta escala las posturas abolicionistas, que son aquellas que reconocen derechos plenamente en favor de los demás animales, pero no el mismo conjunto de derechos que se puede reconocer para los humanos, porque muchos de estos derechos son intrascendentes para los demás animales. Básicamente parten de la premisa de que los animales tienen el derecho fundamental a no ser considerados cosas, ¿no? Es una postura que abrazan autores contemporáneos como Gary Francione, ¿no? Después de Bentham han venido una serie de filósofos y esto tiene un desarrollo exponencial a partir de los años 70, como hemos visto en otros módulos de este seminario, con las posturas de Richard Ryder, que es quien acuña el término de especismo, ¿no? Asustado después de que algunos colegas de la Universidad de Oxford le invitan a presenciar algunas prácticas de vivisección y de experimentación en animales no humanos, pues se espanta y escribe este panfleto que se hizo muy famoso sobre el especismo, el cual pues retoma Singer en muchos de sus estudios e incluso le invita a participar a Ryder. Sin embargo, hay que destacar que estos autores nunca se han pronunciado por el reconocimiento explícito de derechos a favor de los demás animales. Incluso Singer dice que esto sería ocioso, ¿no? Que no es necesario reconocer derechos a los demás animales para asegurarles un trato mucho más ético.
postura de la cual difieren autores como Tom Regan, como el propio Francione, ya citado, como Martha Nussbaum y muchos otros autores contemporáneos, ¿no? Esto tampoco es nuevo. También quiero citar como antecedente, en 1892, Henry Salt escribe en Inglaterra un texto muy bonito que aparte cuando lo lee uno tiene muchísima vigencia, parece escrito en nuestros días, que se llama Los derechos de los animales. Tal vez sea Salt el primero que ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de reconocer derechos fundamentales, derechos básicos a los demás animales. Sin embargo, no podemos hablar en serio, y esto lo he sostenido yo en diversos foros y en el propio seminario que tiene el Grupo de Investigación en Derecho Animal, no podemos hablar de derechos para los animales en serio si no hablamos de posturas abolicionistas, no posturas regulacionistas, que es como las que se proponen en algunas de las iniciativas que vamos a analizar. Por eso me parece, y con esto ya empiezo con el análisis de las reformas que están planteadas en el Senado. La primera de ellas, la que ya nos platicó el doctor Salazar, sobre la necesidad de descosificar a los animales en el derecho civil. Porque lo que hemos observado en los últimos años es que en muchos países, Austria, Alemania, Suiza, Francia, pues se han establecido a nivel constitucional una categoría a los animales distinta a la del cosa, se les reconoce como seres sintientes. Sin embargo, en los derechos civiles de esos países siguen siendo objetos de propiedad, objetos de apropiación y de explotación. Entonces, una declaración constitucional como la que propone también en otra iniciativa la propia senadora Jesús, simplemente de declarar a los animales como seres sintientes sin su correlativa reforma en los códigos civiles queda inoperante. En México, en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 13, se establece que los animales son seres sintientes, dignos de respeto y de un trato digno. Sin embargo, esto ha quedado como una letra muerta porque se les sigue considerando como objetos de apropiación. Entonces, desde mi perspectiva, como de muchos otros colegas, para que la declaratoria de animales como seres sintientes en las constituciones tenga una efectiva operatividad, debe ir acompañada de una serie de reformas legislativas secundarias. La primera de ellas, la descosificación en el derecho civil. Sin embargo, esto implica retos importantes, no solamente jurídicos, sino políticos y económicos, porque implica replantearnos prácticamente todas aquellas relaciones humano-animal, desde el consumo alimentario, los espectáculos, la experimentación, la docencia, etcétera, ¿no? Hasta llegar pues a animales en compañía. Nosotros utilizamos un término que utiliza mi amiga Cristina Ramírez, que es animales en compañía y no animales de compañía, porque, bueno, pues estas categorías hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje para no perpetuar estos criterios antropocéntricos y especistas, ¿no? Como les decía yo, simplemente para complementar lo que decía el doctor Salazar, Jesús Rodríguez presenta estas dos iniciativas que son bastante interesantes y que parten de una perspectiva no antropocéntrica, no especista, y que podríamos ubicar tendientes al abolicionismo. Si bien no son completamente abolicionistas, tienen un fundamento mucho más desde la perspectiva de los animales que la que les voy a compartir ahora yo, ¿no? No sé si alguien me puede indicar si ven mi pantalla. Sí, se ve bien. Gracias, doctor. Bueno, a mí me corresponde analizar la iniciativa que presentaron los senadores Abreu y Monreal sobre propuesta de una ley general de bienestar animal y de reformas a diversas leyes secundarias, entre las que destacan la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre, la de Protección a la Propiedad Industrial, la de Aviación Civil, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. En la exposición de motivos, quiero decir que, y lo digo con absoluta responsabilidad y haciendo uso de mi libertad de cátedra y de expresión, quiero decir que esta exposición de motivos tiene profundas inconsistencias, tiene, de verdad, es de una argumentación retórica y contradictoria
porque por un lado habla de criterios de bienestar y por otro lado habla de reconocimientos de derechos de los animales. Cuando define, por ejemplo, la tutela, habla de propiedad. Entonces, como dicen los colegas españoles, esta ley no hay por dónde, estas propuestas no hay por dónde cogerlas, ¿no? Sin embargo, tiene algunas luces, tiene algunas propuestas interesantes que valdría la pena observar y que a lo mejor en ejercicios de iniciativas parlamentarias posteriores valdría la pena incluso retomar, y en su momento voy a decir cuáles son. La exposición de motivos, si tuvieron oportunidad de leerla, que espero que lo hayan hecho, de verdad es muy divertida, porque el primer fundamento es que habla de un movimiento viral, ¿no? Desconociendo los antecedentes que yo les planteaba, ¿no? En las filosofías occidentales, y no se diga en las filosofías orientales, por supuesto, y sobre todo en las filosofías y en las cosmovisiones de los pueblos prehispánicos, que tenían una fuerte impronta de una relación mucho más ética entre humanos y animales, ¿no? Empieza citando a Peter Singer, entonces ya sabemos desde dónde pretende posicionarse, desde una posición utilitarista y bienestarista, que como he dicho, Singer y sus seguidores no hablan de derechos. Pero después, en el siguiente párrafo, pues, se confunde con una postura de ontologista, porque dice que la sintiencia es el fundamento ineludible para concederles y reconocer, más que concederles, reconocerles derechos básicos a los demás animales, lo cual, bueno, es ejemplo de estas contradicciones, ¿no? Como fundamento de la necesidad de reconocer derechos a los demás animales, jamás habla del valor inherente de los animales, que es la postura deontologista por excelencia, ¿no? Del valor que tienen en sí mismos y no como instrumentos, sino que pretende fundamentar el reconocimiento de derechos para los demás animales en lo que se conoce como la escalera de violencia, ¿no? En los años 70, el FBI condujo un estudio que ha sido muy criticado, no solo por venir del FBI, sino por su, no quisiera decir carente, sino su fundamentación bastante débil, de que ellos analizando casos de violencia familiar y de violencia contra las mujeres, encontraban una correlación directa entre la violencia contra los animales como primer escalón de esta violencia, y la violencia final contra los humanos. Entonces, se establece que la necesidad de evitar la violencia hacia los demás animales no es por los animales en sí mismos, sino porque esto normaliza la violencia y hace que los seres humanos que practican estos ejercicios violentos hacia los demás animales terminen practicándolos hacia los demás humanos, ¿no? Y entonces aquí la pregunta que solemos hacernos quienes tenemos posturas abolicionistas, a favor de los derechos de los demás animales, ¿y dónde quedan aquí, ¿no? Los intereses de los demás animales? De nueva cuenta, se busca proteger a los animales no humanos para proteger a los animales humanos al final, ¿no? Esta legislación, después de esta muy confusa y contradictoria exposición de motivos, pretende establecer lo que ellos titulan como bases generales del bienestar animal, la tutela responsable y el maltrato, ¿no? Y hablan de animales de compañía tutor. Los que van a tener un tutor en estos principios son los animales de compañía. Y les digo, yo en la página 6 define al tutor como personas propietarias o poseedoras de un animal. Aquí ya empezamos mal, porque de nueva cuenta estamos hablando de un criterio de propiedad y bueno, pues no va a cumplir con una finalidad como la que se pretende en otro tipo de legislaciones, ¿no? Recurre a categorías como animales de compañía, animales de consumo, etcétera, que hablan de un determinismo especista en el cual los animales cumplen con ciertas funciones para los humanos y se clasifican de esta manera, ¿no? Y su estatus y su régimen jurídico dependerá de estas funciones o satisfactores que provean a los demás a humanos, ¿no? Alude a problemas de salud pública como una necesidad también de proteger a los animales, habla de la esterilización y de el mal o que hacen a la salud pública los perros en situación de calle, etcétera, cuando, bueno, desde una postura deontologista no debería ser el enfoque para reconocer derechos a los demás animales, ¿no? Refiere a categorías como maltrato y crueldad que ya están recogidas en muchos de los códigos penales
locales y hace una diferencia entre ambos, diferencias que ya existen en otros códigos, así que no propone nada nuevo. Cuando habla de la vida silvestre, empieza diciendo que el cautiverio no es bienestar. Hace una crítica interesante a los zoológicos, hace una crítica interesante a los animales silvestres utilizados en espectáculos públicos y señala algo que a mí me llamó la atención, que el bienestar animal se puede medir. Yo ahí tendría mis reservas. Cosas que destaco y que suenan interesantes, que valdría la pena reflexionar, discutir y eventualmente adoptar como medidas de políticas públicas. La creación de estas URRAES, unidades de recuperación, rehabilitación y reubicación de animales exóticos y silvestres. ¿Por qué sería importante? Una de las grandes críticas que se ha hecho a la prohibición de los circos con animales es que estos animales murieron. Yo siempre respondo que murieron porque la industria circense se negaba a entregarlos de manera gratuita a los santuarios que pretendían pues rehabilitarlos y reubicarlos, ¿no? La industria circense quería una remuneración económica a cambio de estos animales, pues lo cual era muy, muy difícil de cubrir, ¿no? Si se contara con una política pública en la que existieran estas unidades de recuperación, rehabilitación y reubicación de animales exóticos, podría ser una medida transicional interesante para estos animales que salen de zoológicos, que salen de circos e incluso circos, zoológicos privados u otro tipo de espectáculos, ¿no? Y también propone crear los CECOFES, que son centros de conservación de fauna endémica, lo cual suena interesante y podría ser discutible. Sobre experimentación con animales es interesante porque la iniciativa solamente se pronuncia por prohibir toda práctica lesiva o mortal con fines didácticos y docentes, pero no habla de la investigación científica. No habla qué va a pasar con los animales que están en los bioterios de las universidades, de los centros de investigación, etcétera, ¿no? Simplemente se habla de la experimentación y la docencia en temas de las instituciones educativas con fines didácticos, ¿no? Lo cual es interesante y es digamos que esta es una propuesta en específico de corte abolicionista, pero parcial, ¿no? Entonces, es interesante, también es una de las luces que encuentro yo. Habla de animales de trabajo. De entrada volvemos a estas categorías especistas. Desde la perspectiva de quienes tenemos una postura abolicionista, no existen los animales de trabajo. O sea, no puede haber animales de trabajo porque para hablar de una relación de trabajo, de condiciones de trabajo, estamos hablando del consenso de dos voluntades que en igualdad de circunstancias establecen un contrato de prestación de ciertos servicios y contraprestaciones. Los animales nunca van a poder hacer eso, ¿no? La mayoría de los animales que se consideran como de trabajo son animales que son obligados a trabajar. Entonces, es interesante porque la iniciativa, el conjunto de iniciativas de Monreal y Abreu, lo que pretenden es establecer condiciones de trabajo. Y el entrecomillado incluso es de la propia iniciativa, ¿no? Para estos animales, lo cual me parece, además de contradictorio, peligroso, ¿no? Porque estamos ya dando por sentado que los animales son para trabajar, ¿no? Que ciertas especies son para trabajar. También habla de animales destinados para el consumo, lo cual habla de un antropocentrismo y un especismo tremendo, de un utilitarismo rampante, y dice, bueno, critica la cría intensiva, pero no critica en sí la cría de animales para el consumo humano, critica la cría intensiva y refiere a las 5 libertades que fueron emitidas por el Comité de Bienestar para los Animales de Granja del Reino Unido, ¿no? Y estas 5 libertades, como todos sabemos, son la libertad de estar, bueno, la libertad de vivir sin hambre y sed, de incomodidad, de enfermedades y lesiones, de temor y angustia, y la libertad de expresar su comportamiento de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, ya de entrada, si hablamos de comportamiento natural, pues todos los animales criados para el consumo humano, pues no estarían libres de manifestar esto. En materia de acceso a la información, y esta es otra de las luces que yo podría destacar, dice que hay una necesidad de saber cómo son tratados los animales en los procesos productivos y en todos los establecimientos donde se manejen animales. Estos dos rubros son importantes, son medidas transicionales, evidentemente no son medidas abolicionistas, pero que sí son necesarias. Por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán, cuando sucedió el tema de la osa Yupic,
El manejo del zoológico, sobre su expediente médico, sobre las condiciones de revisión, sobre las condiciones de revisiones etológicas y todo, se manejaban en un oscurantismo tremendo. No hay mecanismos de acceso a la información efectivos para poder saber en qué condiciones están los animales en todas las instituciones públicas y privadas que tienen bajo su resguardo animales para cualquier finalidad, ¿no? Entonces esto sería importante establecer algo así. Y propone algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que es contar con cámaras de circuito cerrado en los mataderos, para evitar, supongo, la violencia excesiva y supongo, quiero pensar, para revisar las condiciones en las que se llevan a cabo estos sacrificios, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque algo que se ha estado luchando mucho, incluso en países más desarrollados jurídicamente que nosotros, es que se pueda acceder a los rastros y mataderos. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo en Canadá está prohibido el acceso público, el acceso a medios de comunicación de los activistas a los mataderos. Y esto ha generado pues grandes protestas porque se entiende como una limitación a muchas de las libertades de transparencia y de acceso a la información. Sobre el transporte aéreo propone algo que también se destaca, me parece importante, que es que los animales de compañía, los animales en compañía, diría yo, deben viajar en la cabina, ¿no? Todo esto por lo que hemos visto de los accidentes y las condiciones, ¿no? De una bodega de avión que no son las adecuadas para viajar para los animales, ¿no? Entonces, esta pequeña iniciativa, esta pequeña reforma me parece que es buena. Algunas reflexiones finales ya para dejarles la voz a todos ustedes. La propuesta de ley de bienestar animal es incongruente, es inconsistente, por lo que ya les he expuesto, y por otros muchos botones de muestra que nos llevaría, yo creo que 2 horas a analizar de uno por uno. Habla de dignidad, pero luego refiere a los animales como recursos. Entonces, de entrada, pues les está negando ya cualquier tipo de dignidad intrínseca, ¿no? Tienen una valoración más bien por las funciones que cumplen para los animales humanos. No puede clasificarse ni siquiera como una legislación bienestarista en sentido estricto, es una mezcolanza de posturas que lo que manifiesta es que quien ayudó a redactar esta propuesta desconoce todas estas minucias de la cuestión animal. Demuestra una buena intención, tal vez. En lo personal tengo mis reservas. Platicábamos con el doctor Salazar antes de iniciar la sesión, que me parece que muchos políticos en México están ya midiendo en votos este tipo de iniciativas, ¿no? Tiene una pésima fundamentación y al no tener clara su finalidad no aborda el problema integralmente, como sí lo hace de mucha mejor manera, no perfecta, pero de mucha mejor manera, el conjunto de iniciativas que presenta la senadora Jesús. Por mi parte sería todo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Rossi. Pues sí me gustaría a mí comenzar un poco esta conversación señalando que es muy importante la lectura que se hace desde las diferentes áreas de expertise, porque vaya, si lo leemos sin estas bases, pues no podemos ser críticos con la iniciativa, ¿no? O sea, con las iniciativas que están presentando no podemos detectar estas contradicciones que usted las ha mostrado con mucha claridad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Yo no sé si ya lo llegué a comentar o no aquí. En el caso de la educación ambiental, por ejemplo, a mí no me convence mucho cómo se maneja. Yo apuesto más porque se tenga una mejor información y este sería el caso, ¿no? Sin también con cierto conocimiento de causa, podría decir que cuando se habla de este cuidado de los animales, pues se ve también nada más el cuidado de los animales en compañía en casa y como si ellos fueran los únicos a los que hay que atender y proteger y cuidar, ¿no? Y sin embargo, el espectro es muy amplio, ¿no?
y entonces habría que integrar no solamente al gatito y al perrito, ¿no? Porque a veces ni tan siquiera en esas categorías entran el ratoncito y la tortuga y otras cosas exóticas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, creo que este trabajo que estamos realizando en el seminario de sensibilización, cuestionamiento, pero lo más importante, datos académicos y bueno, desde las diferentes áreas de expertise. Yesenia, Brenda, Yesenia, levantaste la mano, querías hablar. O no voy a, pues creo que No, era un aplauso. Ah, muy bien. Pues no sé, está el micrófono, bueno, no el micrófono abierto, ¿no? Pero sí aquí el espacio para quien quiera dialogar. Adelante, Lucila, y después Ana Cristina, por favor, en ese orden. Hola, sobre lo último que se comentó, yo había, bueno, escuchado recientemente de que los animales ya iban a poder viajar con nosotros, ¿no? Cuando viajemos por avión, ¿no? No sé, ustedes a lo mejor están más actualizados que yo en ese tema. En la iniciativa que proponen el senador Monreal y Abreu, hay una propuesta de reforma a la ley de aviación civil donde se obliga a las aerolíneas a aceptar que viajen en cabina los animales en compañía. Solamente hace referencia evidentemente a los animales en compañía, y ahí es donde se está proponiendo esta reforma. Pero todavía no entra en vigor, ¿verdad? O sea, todavía no se puede hacer de hecho eso, todavía ¿verdad? ni siquiera está aprobada en comisiones, pero hay una posibilidad de que se pueda viajar con un animal en cabina, ya les paso el tip. Hay una categoría internacional que, bueno, está ya firmado en varios tratados, que son los animales de apoyo emocional. Cuando uno tiene un dictamen de un psicólogo o un psiquiatra en donde se establece que requiere un animal de apoyo emocional, que tampoco esta categoría me gusta mucho porque es muy utilitarista, ¿no? De que los animales sirven como apoyo emocional. Estos animales tienen derecho de acceso a prácticamente todos los espacios públicos y a viajar con sus humanos en compañía, así como por ejemplo los perros de apoyo a débiles visuales e invidentes, etcétera, ¿no? Entonces, un buen tip es hacer pasar al animal de compañía como un animal de apoyo emocional para que pueda Muchas ir en la gracias, Rosy. cabina. Muy bonita tu plática. Ya no Gracias. pude meterme desde el principio, pero lo que alcancé a escuchar, muchas gracias y felicidades por todo lo que haces. No, gracias a ti. Ok, doctora Cristina, adelante, por favor, y posteriormente el doctor Herrera. Buenos días. Qué gusto me da estar aquí con ustedes y tener este tema en el seminario permanente de ética animal. Creo que es un tema que tenemos que abordar, puesto que está en la mesa de la discusión estas iniciativas. Así es que felicito muchísimo a Rosy por esta exposición que nos pone muy claramente en el contexto de esta y por la intervención que hizo al inicio Víctor Hugo sobre la otra iniciativa que modifica algunas leyes para cambiar el estatus de los animales no humanos en la consideración jurídica nacional. Efectivamente, yo creo que hay mucho material, hay demasiado material por analizar, por cribar, por someter a una criba crítica y por aprender también de una experiencia que yo creo que no es afortunada, la experiencia de la iniciativa Monreal y Abreu, yo creo que está encaminada a dejarnos insatisfechos a todas las personas que lo revisemos, unas por una razón, otras por otra, y veo ese problema. Parece que es un enorme reto de quien hasta el momento el bagaje o el marco teórico más adecuado, me parece a mí, es el de Corín Peluchón en su manifiesto animalista. Por ejemplo, esto que mencionaba Rosy, de que
yo me resisto al uso esencializante de las categorías de animal de compañía, animal de producción, animal de selva, animal de la calle, porque hace pensar que es una esencia del animal y no una relación con los humanos que tenemos la circunstancia azarosa, fortuita y muy probablemente temporalmente limitada de decidir muchas de las relaciones planetarias. Entonces, claro, yo impulso que se les diga animales en compañía o animales en desafortunada categoría de producción, pero, pero hay que reconocer que la inmensa mayoría de la población sigue creyendo que necesita comer carne para estar saludable, que necesita comer leche deslactosada, desengrasada, todo para poder estar saludable, ¿no? Y esa inmensa mayoría de la gente todavía no le cabe en la cabeza que los animales de producción son un gran engaño histórico y cultural y que tendríamos que pensar en que no los necesitamos, no necesitamos que sean. Pero mientras toda esa mayoría esté pagando el dinero que rudamente ganan trabajando para comprar algo que es una mercancía cara y aún así subsidiada y dañina en todos los sentidos, y esta creencia no se rompa con los buenos datos, la buena ciencia que nos está informando, pues la categoría de animal de producción va a ser un término en uso, en la pragmática del uso de la lengua. Y muy probablemente tengamos que apoyar a no esta iniciativa, pero a una iniciativa que probablemente tenga que acudir al uso y apuntar, como dice Corín Peluchón, a un futuro en el que ese uso del término ya esté en desuso, ya esté criticado y se esté retrotrayendo la idea de que la ganadería es un negocio legítimo, necesario y ético. Estas ideas básicas de nuestra civilización que estamos tratando de minar, no con un marro, sino con un bisturí, un cincel y un pincel. Estas ideas empiecen a tomar mucha más vitalidad, vigencia y se conviertan más en la lengua franca con la cual nos entendemos. Entonces, yo no, si alguien llega con una versión mejorada de una ley federal de bienestar animal con trabajo dialogado con los diferentes sectores, incluso con los ganaderos, incluso con no lo neguemos, con los peleadores de perros que existen y son una presencia fuerte y no hay ni un solo caso, a pesar de que ya es delito federal, no hay ni un solo caso que haya prosperado. Y entonces, pues que entendamos que hay que hablar con quienes están con los animales para poder ayudar a los animales, no simplemente decir ya tengo aquí una muy buena jaula para los humanos que han estado con los animales, cosa que es de lo más insensato. Y finalmente ese es un punto que la posición abolicionista que no piensa en etapas, en fases, como lo hace Corín Peluchón, sino que dice o es esto o es nada, o dice esto o no voy, o dice esto o es congraciarse con el bienestarismo, con el explotacionismo disfrazado de bienestarismo. Ese abolicionismo me parece que tiene por problema que en el horizonte a largo plazo está impulsando una medida de punitivista y de industria
carcelaria, del complejo industrial carcelario, que está precisamente negando para el resto de los animales no humanos y cayendo con eso en un problema de contradicción tremendo, de contradicción no solamente conceptual, sino también pragmático. Entonces, esa es mi posición. Felicito al seminario por este tema y qué bueno que se abra esta discusión. Sí, muchas gracias, Cristi. Cedo la palabra al doctor Alejandro Herrera. Sí, ¿se me oye bien? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, felicidades a la doctora Rossi, por sus reflexiones que compartimos, yo creo que todos, aunque sí habría que hacer algunas precisiones, como ustedes imaginarán, pues yo siempre he sido, no diría yo portavoz, sino quien ha tratado de que se comprenda bien la posición de Peter Singer. Y no es lo mismo el bienestarismo que se atribuye a Singer que el bienestarismo de los que proclaman las 5 libertades, sobre todo los zootecnistas. Sí, porque Singer lo que diría es que él no se comería a un animal que ha sido maltratado, y él pone el ejemplo de que, bueno, más bien, si se le dijera a Singer que si un animal, un puerquito, por ejemplo, en una granja, lleva una vida feliz y puede revolcarse en el lodo y buscar sus gusanitos o lo que quiera comer, y luego se le diera muerte indolora, pues de acuerdo a su posición, que es el mayor bien posible para un individuo, y que haya llevado una vida feliz, pues no habría ningún problema en comérselo. Eso debería Singer estar obligado a aceptarlo, pero se resiste a aceptarlo porque piensa que pues, sería horrible comerse un animal que él los ha defendido tanto. Entonces ahí sí hay como una incongruencia. Pero lo que él diría es que por muy bienestarista que se sea con los animales de cría intensiva, están siempre sufriendo un maltrato por el hacinamiento en que están. Entonces, en la cultura del siglo XX, XXI en que vivimos, que es heredera de la era industrial, pues estos animales nunca van a ser objeto de un bienestar total. Ahí es donde viene la posición de Gary Francione, de los abolicionistas. Pero hay un bienestarismo, entonces, no tan fuerte como el de las 5 libertades que yo decía en mi plática pasada, que son libertades chiquitas respecto a la gran libertad, que es dejar a los animales vivir de acuerdo con su naturaleza, y en la vida silvestre. Y en el caso de los domésticos, como el perro y el gato, pues vivir pues bien tratados, que es un caso diferente de los animales silvestres. Animales como, muy bien, me gusta mucho la idea de Ana Cristina, de animales en compañía, no de compañía. Pero el mismo Francione distingue entre bienestarismo y neobienestarismo. ¿Sí? Los neobienestaristas piensan que necesitamos una transición, y eso es lo que está pasando ahora. Creo que la ley que nos ha mostrado la doctora Rossi, pues tiene muchos defectos, pero ya es un avance que se apruebe esa ley, porque hay muchas fuerzas en la vida real, en la política, hay muchas fuerzas encontradas en el Congreso, tanto entre diputados como entre senadores. Entonces, todos los esfuerzos que han realizado Jesús Rodríguez, el senador Monreal y la senadora Abreu, y ahora están metidos también la diputada Ana Villagrán y Federico Dorin del PAN, pues son fuerzas muy diferentes. Y si nos pusiéramos, como dicen a Cristina, en el plan abolicionista de que todo o nada, pues entonces no se podría aprobar nada. Lo que habría que exigir es libertad para todos los animales, ¿verdad?
y pues eso nadie lo aceptaría en este momento de la historia en México y en el mundo. Entonces hay que transigir un poco y pues que si hablar o no de animales de tiro, de carga, animales de trabajo, pues ¿qué más quisiéramos que no trabajaran, verdad? Pero sabemos que el campesino que no está industrializado, mecanizado, pues tiene sus animales con los cuales trabaja, entonces esos animales están destinados al trabajo. Entonces yo creo que sí tiene sentido hablar de derechos laborales de los animales o que la ley les otorgue protección laboral de alguna manera, como muchos juristas quisieran no hablar de derechos sino de tutela, ¿no? De protección por parte del derecho de los animales. Es ahí donde entra la posición de Singer, que piensa que hablemos o no hablemos de derechos, que eso complica mucho la discusión. Lo importante es que reconozcamos que son dignos de consideración moral. Yo por mi parte he escrito sobre eso, cuestionando la posición de Singer, diciendo que si él está defendiendo que tenemos obligaciones, hay una manera de derivar que tener obligaciones con alguien implica que ese alguien tenga derechos morales, por lo menos. Esos derechos morales no siempre se plasman en un derecho jurídico, es lo que más quisiéramos. Pero ya reconociendo que hay derechos morales, lo único que falta es que esos derechos morales presionen para que se conviertan en derechos jurídicos. Entonces, creo que hay que distinguirlo muy bien. Yo mencionaba la vez pasada que ponía yo la analogía de que hablando de política, se critica a aquellos marxistas radicales que dicen que no hay que liberar a los oprimidos del capitalismo, porque si tratamos de que tengan bienestar los oprimidos en el capitalismo, estamos perpetuando el capitalismo. Entonces, ellos dirían, esos radicales, que hay que dejar que las condiciones del sistema revienten por sí solas. No hay que defender al desprotegido, sino hay que dejar que el sistema reviente, porque si nosotros protegemos, buscamos bienestar para los desprotegidos, estamos perpetuando el capitalismo. Pero siguiendo esta analogía, ¿verdad? Si nosotros nos negamos hay que negarse, diría el radical, a hablar de bienestar de los animales cautivos, porque si lo hacemos, entonces estamos perpetuando y hacemos que el público se engañe, diciendo, bueno, sí, me puedo como este animal porque es del libro pastoreo, ¿sí? Entonces se perpetúa la esclavitud de los animales. Y entonces el utilitarista, Mosterín, por ejemplo, me decía, bueno, entonces creo que el radical abolicionista está causando más dolor en el mundo, no permitiendo que incrementen un poco su bienestar esos animales esclavizados. Y ahí es donde está la discusión. Y la idea sería más bien, bueno, por un momento aceptemos, ¿no? Que si la gente va a seguir comiendo animales, no lo va a hacer, esta ley que no va a abolir comer animales, entonces por lo menos que no sufran tanto, aunque nuestra última meta es que haya esa abolición. Teniendo eso en mente, pues hay que comprender entonces por qué las leyes están redactadas de cierta manera, indudablemente imperfectas, ¿sí? Pero no es más que un primer paso para seguir luchando, ir poco a poco quitando esas otras cosas que están molestas ahí, que son incongruentes, pero pues poco a poco, hila la vieja al copo, dice el refrán. Pero felicidades por los comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Herrera. Si alguien más quisiera hacer alguna participación. Ana Cristina, adelante, por favor. Gracias. No me quedó muy claro si la idea de Alejandro es que se apoye esta iniciativa de Monreal y Abreu
porque luego se va a mejorar, y si alguien aquí que son expertos en derecho sabe si las leyes luego pueden mejorarse. En mi experiencia, no. En mi experiencia, si una ley se aprueba torcida, lo mejor que le pasa es que sigue el camino de la letra muerta. En fin, ¿cuál sería el camino que sugiere? A ver, entonces, si quiere responder, el doctor Alejandro. Si me permite sí. Adelante, y luego la doctora Rosy. Sí, se pueden modificar las leyes, tanto que existen ya leyes protectoras de animales muy imperfectas y se van mejorando. Entonces, estas leyes son una mejoría respecto de leyes protectoras de animales que existían antes. Las leyes siempre se pueden modificar, siempre, siempre. Puede costar trabajo, pero eso depende mucho de la evolución de la sociedad también, ¿sí? Y los senadores y diputados que son elegidos, no diría que elegidos por el pueblo, por lo menos hasta hace muy poco, pero son un reflejo del pueblo, eso sí. Si piensan como el pueblo de donde provienen. Entonces, en la medida que la cultura va evolucionando, se va reflejando también en sus legisladores. Entonces tenemos que hacer mucho para modificar la cultura desde la base, para que cuando la gente de la base llegue a ser legisladora, modifique lo que estaba legislado anteriormente. Yo creo que sí se puede modificar, no tan rápido, desgraciadamente. Doctora Rosy, ¿quiere? Gracias, doctor. Sí, yo agradecerle al doctor Alejandro. Siempre es un gusto escucharlo y aprender mucho cada que lo escuchamos. Y sí, coincido con usted, doctor, en que vamos avanzando. Ya el hecho de que se estén discutiendo en las cámaras altas de nuestro país estos temas es muestra de que poco a poco va cambiando el paradigma. Si bien yo siempre me he posicionado como abolicionista radical por vocación, uno de los lemas de nuestro grupo de investigación es lo posible dentro de lo deseable. Entiendo que hay medidas transicionales que deben tomarse para atemperar el sufrimiento de los animales que están aquí ahora ya sujetos a estas cuestiones de explotación, pero como también usted bien decía al final de su intervención, sin perder de vista a dónde vamos. Aparte, en el esquema de la discusión jurídica, siempre tenemos que haber unos cuantos radicales agitando el avispero para que se pueda ir orientando el debate jurídico hacia allá, ¿no? Si nos quedamos solamente en la postura regulacionista, corremos el riesgo de situarnos en una zona de confort que no cuestione de fondo los esquemas pues, que generan la explotación, ¿no? Y yo, sobre el comentario de Cris, yo creo que por técnica legislativa, y lo digo con la poca experiencia que he tenido como legisladora, lo mejor que podría hacer la comisión de análisis, porque va a corresponder a la misma comisión analizar estas iniciativas, tanto la de Jesusa como la de Monreal y Abreu, lo mejor que pudieran hacer es acercarse de expertos, ¿no? Para que puedan hacer una combinación deseable, ¿no? Incluso se puede hacer, ¿no? Que meten varias iniciativas de distintos legisladores y van quitándole lo que no gusta de una y poniéndole lo que gusta de otra. Por ejemplo, en el caso de la iniciativa Monreal, no todo es despreciable, Cris. Desde mi humilde perspectiva, por ejemplo, el tema de lo que veíamos de la aviación civil, vale la pena retomarlo. El tema de las unidades de recuperación de animales silvestres, vale la pena retomarlo, sobre todo porque nos ayudaría mucho con el tema, al tener una unidad de este tipo, implica que la autoridad federal tiene que destinar recursos a estas unidades. Y esto implica que podamos coadyuvar con el tema de todos los animales silvestres que están en circos, que los están dejando morir de hambre, ¿no? Entonces hay cosas que creo yo que de entrada podrían complementarse ambas iniciativas, y yo sí estaría a favor de que después de una discusión
como dices tú, con todos los sectores, que la comisión llamase a diálogos, a foros, que se abriera, como dices tú, no solamente para que fuéramos los animalistas allá a hablar, sino que también fueran los ganaderos, que también fueran los galleros, que también fueran los taurinos, etcétera, se pudiera sacar lo posible dentro de lo deseable y que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Aquí hay un tema que yo, en mi experiencia como legisladora, observé. El papel de la sociedad civil organizada, de los activistas, es importantísimo, ¿no? Porque son los que están empujando, ir mejorando. Y el papel de la apertura política a la discusión informada con académicos, con científicos, con quienes conocen de estos temas, es fundamental. Si eso no se da, pues sí, las leyes nacen torcidas y así se quedan. Pero yo creo que sí se puede mejorar porque si no estaríamos en un escenario catastrófico y apocalíptico del derecho, ¿no? En el que todas las leyes, ya lo decía von Bismarck, ¿no? Las leyes y las salchichas mejor no te enteres cómo se hacen. Pero yo creo que sí se pueden mejorar, Cris. Y coincido con el doctor Herrera que pues a veces no es lo que nosotros quisiéramos, pero más vale la pena ir paso a pasito, avanzando, que seguir permitiendo la situación en la que están muchos animales. Gracias. Doctor Víctor Hugo, tiene su micrófono apagado. Perdón, según yo lo... Ok, respondo aquí a una pregunta, a un comentario de Charlie Sierra, que dice que si va a haber mesas de trabajo con galleros, taurinos, veterinarios, etcétera. Bueno, si gustas en un momento más, Charlie, ampliar este comentario, quiero leer una pregunta que hace, una observación que hace Samuel León. Entonces, doy lectura, aquí está en el chat. Coincido en que es necesaria una normatividad que regule el bienestar de los animales, pero considero que podría tener más peso si se lograra abrir la categoría de los animales como sujetos de derecho. Como hemos visto, cada vez más comienza a lograrse vía judicial en otras latitudes de América Latina, lo cual debería implicar a su vez una reforma en el Código Civil y en la Constitución, como ha pasado en constituciones como la de Suiza, Alemania y la Unión Europea. Entonces, no sé, Samuel, si sea un comentario o quieres ahondar un poco más en el tema a través de alguna pregunta. Samuel. Sí, gracias. ¿Me escuchan correctamente? Sí, te escuchamos, Samuel. Adelante. Gracias. Gracias por la exposición y por los comentarios de Alejandro y de Ana Cristina, a quienes mando un saludo. Y sí, me surge cada vez que pienso sobre este tema de la necesidad de que haya un marco, ¿no? Una ley general de bienestar animal, debido a que hay criterios muy dispares, ¿no? en toda la República Mexicana, y al mismo tiempo en la gran cantidad de propuestas que hemos tenido en los últimos años y sobre las cuales se han tratado de establecer criterios de bienestar que están, vamos a decirlo, por lo menos escandalosos. Y por otro lado, pues esta cuestión que es, a mi parecer, imperiosa de ir reconociendo a nivel jurídico, más allá de hacer una tenencia responsable sobre la propiedad de los animales, ir abriendo espacio a que puedan considerárseles como sujetos de derecho, que creo es un término que hace menos ámpula en términos jurídicos que hablar, por ejemplo, de personas no humanas. ¿No? Solo sería ese el comentario. Muchas gracias por la iniciativa que están realizando. Sí, gracias a ti, Samuel. No sé si quisiera hacer algún comentario adicional, doctora Rossi. Gracias. Sí, es muy interesante porque justo se ha propuesto, publicado yo algunos artículos ya sobre el tema de la necesidad de establecer un tercer género en el derecho civil para no meternos en broncas con los civilistas, lo digo claramente porque siguen aferrados al tema de que persona es un núcleo de imputación jurídica que corresponde solamente a aquellos que pueden asumir derechos y obligaciones, reconocer estos derechos y exigirlos por su propia voz, ¿no? Yo creo que el tema de ser sujetos de derechos es interesante, puede ser una tercera vía, pero plantea
cuestiones de operatividad difíciles, porque entonces aquí vendría la pregunta de qué derechos, ¿no? Si entendemos las libertades como derechos, o estas 5 libertades, o si estamos hablando de el derecho a no ser tratado como cosa. Entonces, pero ya esa sería otra discusión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la jurisprudencia latinoamericana en la que refiere Samuel, supongo que hace referencia, por ejemplo, a los casos Sandra y Cecilia, en los cuales en Argentina se reconoció a estos simios, ¿no? A estas hembras de simio, como personas no humanas y se les atribuyó ciertos derechos, etcétera, ¿no? Han sido resoluciones importantes y paradigmáticas, pero que también han recibido críticas importantes, ¿no? Por ahí hay algunos artículos que hablan pues de un especismo, el reconocer simplemente derechos a los simios porque son parecidos a los humanos, etcétera, ¿no? Sin embargo, son avances importantes. Creo que vale mucho la pena explorar esta categoría de sujetos de derechos. Ha habido también jurisprudencia en América Latina para reconocer, y en Norteamérica también, en Canadá y en Estados Unidos, para reconocer a bosques, a montañas, a lagos, la selva del Amazonas, como sujetos de derechos, ¿no? Entonces, es una categoría que vale la pena ir explorando como una posibilidad de este tercer género, para incluir, para romper este binomio, ¿no? De personas, cosas, y poder incluir en esta categoría eventualmente a los demás animales, pero también es una categoría que no está exenta de sus asegúnes, pero bueno, ya será a lo mejor objeto de otro módulo del seminario en la siguiente tanda, analizar, ¿no? Que sería interesante estas categorías de personas, sujetos de derechos, sujeto de una vida, ser sintiente, sujeto cognitivo, agente jurídico, agente moral, paciente moral, todas estas categorías que, híjole, a veces pues también requieren una visión deconstructiva y crítica, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la sintiencia, el sensocentrismo, es algo que también ha sido criticadísimo, ¿no? Que si a final de cuentas es un criterio antropocéntrico y tal, y estamos midiendo a los demás animales con fundamento en nuestra propia sintiencia, ¿no? Entonces creo yo, y aquí lo dejo sobre la mesa, doctor Salazar, que podríamos hacer un conversatorio sobre un ejercicio deconstructivo, de todas estas categorías, que a veces más que ayudar perjudican. Pero bueno, gracias. Ok, sí, le pido un poco de paciencia a Cristi y al doctor Herrera para darle el micrófono aquí a Charlie. Charlie, quisiera yo también aclarar, y bueno, a todos, que cuando hablabas de mesas de trabajo, yo pensé un poco en el seminario porque una de las modalidades que teníamos o que hemos implementado es que hubiera una exposición y después una mesa de trabajo, ¿no? Por eso yo pensé que te referías a eso. Pero ya especificaste aquí en el chat que no, que más bien hay una propuesta para hacer mesas de trabajo, que ya parece que se va a concretar. Bueno, si quisieras tú explicar un poco esto, o bueno, hacer el comentario propio. Charlie, ¿te tomas el micrófono? Sí, hola, buenos días. Buenos días, maestra Rosy. Me es muy agradable estarla escuchando. En cuestión a lo de las mesas de trabajo, yo sigo las páginas de veterinarios, sigo hasta Claudia Edwards, que está ahí con Irabia el día de ayer, en lo que habló de los perritos y la esterilización. Entonces tengo el hábito de estar viendo las páginas de veterinarios y sus comentarios. Entonces, entre los videos que han subido los veterinarios, ya se van a hacer mesas de trabajo en cuestión a lo de la tauromaquia. Y ya se concretó que se van a hacer las fechas porque no quieren que se les pierda el trabajo por quitar lo de los toros, porque según subió una iniciativa en que ya se va a abolir lo de los toros, pero no, a ellos les dijeron que ya queda congelada y ya se van a hacer las fechas porque no se les va a quitar, o sea, les prometieron no quitarles sus fuentes de trabajo y analizar qué se puede hacer. Entonces todos ya están diciendo que está congelada las iniciativas. Entonces, pues por una parte nosotros estamos muy contentos de que todo esto va a acabar, pero por otro lado la UPA, la que es la Unión de Profesionistas de Bienestar Animal, precedida por Aida Álvarez,
estar muy al frente de todo eso y convoca a taurinos, a veterinarios, a biólogos, a los del mercado de Sonora, a los de la canófila, a todos los convoca para hacer las marchas como la que hicieron el día 11 de octubre. Los convocan y reúnen a todos, o sea, ya es algo que es a nivel nacional. O sea, no nada más son los de aquí de la Ciudad de México, están reunidos y todos se apoyan y ellos dicen, va a haber algo y todos se apoyan. Entonces, yo siento que deberíamos de tener todos, tener presentes que no todas las iniciativas que uno quiera hacer, decimos, ay, se van a subir, pero ellos salen y son muy fuertes, en verdad son muy fuertes. En 2019, el 3 de diciembre, se hizo una marcha en contra de una iniciativa que iba a subir Leti Varela y se juntaron muchísimas personas. Nosotros estábamos afuera del Congreso y nos tuvieron que meter porque amenazaron golpearnos. Íbamos nosotros como 25 activistas y o sea, para salir casi salimos blindados, o sea, salimos casi por la puerta de atrás porque se pusieron, o sea, son gente muy, los veterinarios, y discúlpame, doctora Claudia Edwards, se tapan en los galleros, o sea, van y están, o sea, usted métase al grupo privado de la UPA y va a ver todo lo que dicen en cuestión en contra de los activistas. Va a haber esto y hacen que todos los galleros y todos, o sea, ahí es un grupo en el que casi todos los que están, aparte de veterinarios y biólogos, que están a favor de la tauromaquia y de toda la explotación animal, hay galleros, hay de la canófila y todos alaban el que maten a los animales. O sea, aparece como si fuera un grupo de odio a los animales, pero dicen que no, que es odio a los activistas y a los animalistas. Entonces, yo siento que todos deben de estar conscientes de estos grupos, o sea, porque a lo mejor no lo saben, pero existen estos grupos. Y a mí fue porque una persona me pidió infiltrarme hace un año y decirle lo que sucedía, pero no hacen nada. O sea, yo les digo, está sucediendo esto, y hasta lo suben otros grupos para ver si alguien quiere hacer algo, porque yo lamentablemente pues no tengo ni las armas, no soy ni veterinaria, no soy bióloga, tampoco soy abogada. Entonces yo realmente no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es decirles, está sucediendo esto del lado de ellos. Entonces era lo que, por eso les dije, no es una pregunta, es una afirmación, las mesas se van a hacer. Ya el diputado del Verde habló con ellos, hay un video en el que habló con ellos y ahí está tomado la foto con un taurino que subí la foto al grupo de Gira, diciéndoles que lo que estaban comentando. Entonces, yo siento que también debemos de ver esa parte, la parte del otro lado. Claudia Edwards, por ser veterinaria, puede entrar fácilmente a ese grupo porque son muy elitistas para entrar a ese grupo, te revisan. Entonces, yo de hecho perdí la cuenta que tenía para entrar a ese grupo, ya no lo veo, pero veo las publicaciones, sé con quién verlas. O sea, yo sé directamente ya con quiénes son las personas que postean y me voy directamente a sus perfiles a ver qué postearon, porque ya no puedo entrar a ese grupo, porque es de veterinarios. Bueno, ese era todo mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Muy valiosa tu aportación, sobre todo de las vivencias que has tenido y que en cierta forma compartimos varios aquí, ¿no? Y que, bueno, ahorita me permitiré hacer algunos comentarios al respecto. Doctora Ana Cristina y posteriormente el doctor Herrera nuevamente. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues quería contestar un poco a la intervención de Samuel para enfatizar algo que yo creo que mencionaste al inicio, Víctor Hugo, pero quizás se pasó, que la iniciativa que en septiembre de este año introdujeron 16 senadores de Morena, trabajada
por Jesús A. Rodríguez, que por ser suplente y entrar la titular, Olga Sánchez Cordero, pues ya no está, pero le encargó a 16 de sus colegas que la impulsaran y está firmada por ellos. Les leo en qué consiste. Se trata de modificar el artículo 4º constitucional añadiéndole un 6º párrafo que a la letra diría: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no la del DF, la federal. Esta Constitución reconoce a los animales no humanos como seres sintientes y sujetos de derechos, quienes gozarán sin discriminación por especie y en tanto sean compatibles con su naturaleza de los derechos establecidos en esta Constitución, instrumentos internacionales relativos y las leyes que para tal efecto se expidan, siendo obligación del Estado mexicano y la Rectoría sobre la garantía de su cumplimiento. La Rectoría sobre la garantía de su cumplimiento. Los animales no humanos ejercerán sus derechos conforme a la tutela que en su beneficio podrá ejercer, en su caso, la persona bajo cuyo cuidado se encuentre o cualquier persona que ostente un interés en beneficio del animal no humano. Todos los animales no humanos deberán recibir un trato digno y respetuoso. Esa es la propuesta, la iniciativa. Yo creo que así como se lee, no va a tener grandes objeciones, o me gustaría conocer las objeciones a que se considere a los animales no humanos en la Constitución mexicana. Es un punto que, como bien señalaba la doctora Rosy de la Torre, puede trabajarse y apoyarse quizá en combinación, quizá en consideración con lo que un filtro crítico considere de la iniciativa Monreal y Abreu. Quizá. De entrada, pues yo creo que esta es una iniciativa bastante viable, bastante sólida, y el balón estaría en la cancha de quienes tengan que decir que no, que es insensata, que es lo que podrían decir. El otro punto que me gustaría tocar pues tiene que ver con que yo creo que si no deberíamos desgastarnos en impulsar una ley que hace aguas, que está coja de varios puntos, que va a ser más problemática, que nos causa tanta desazón, aunque parezca que tiene buenas intenciones detrás, pero yo creo que deberíamos exigir más de nuestros legisladores, deberíamos exigir más oficio, más calidad en su trabajo legislativo, y desde luego que legislar de manera muy cercana a quien va a ayudar a que las leyes se cumplan. Nuestras leyes de protección a los animales, las regulaciones en torno a la experimentación legítima en la investigación biomédica y científica y en docencia, son un desastre, son un rotundo desastre, y no podemos simplemente seguir aplaudiéndole a políticos que hacen muy mal su trabajo. Es cuanto. Muchas gracias, Cristi. Sí, quiero comentar también que siempre la doctora Cristina en estas sesiones nos comparte algunos links para que los revisemos. En este caso nos ha compartido ya un link de una nota acerca de que en España se acaba de aprobar una ley muy parecida a la que están proponiendo los legisladores de Morena. Entonces, bueno, ahí les pido que la revisen y bueno, los que puedan hacerlo la descarguen. La doctora Claudia Edwards ya también por aquí hizo algún comentario en el chat. No sé si después del doctor Herrera quisiera tomar la palabra, pero por lo pronto cedo el micrófono al doctor Herrera. Adelante, doctor Herrera, por favor. Gracias. Dos cosas, pero antes una que se me quedó en el tintero. La doctora Rossi decía que no sabe cómo se pueda medir el bienestar.
esta idea proviene es muy antigua, de una definición que dio la OIE hace tiempo, que dice que bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. De acuerdo con esa definición que muchos médicos y veterinarios han querido que se ponga en la ley, es que proviene esta idea, porque decir que el estado físico y mental en relación con las condiciones en las que vive y muere, pues sí lleva, si un animal está muy maltratado, puede tener un nivel de bienestar 0 o -1. Creo que esa es la idea. En la escala de 0 a 10, ¿qué tanto bienestar tiene ese animal en relación a las condiciones en que vive? Si las condiciones en que vive son lamentables, pues tiene un grado de bienestar ínfimo. Creo que de ahí proviene, pero realmente de que haya una metodología para medirlo, yo no sé cuál sea realmente. Pero de ahí proviene que hayan metido esa idea de bienestar medible. Lo otro es que qué bueno que Ana Cristina leyó ese párrafo de la propuesta, por lo que decía Samuel, de reconocer que son sujetos de derecho. Y quién sabe si prospere, porque ahí hay muchos abogados que se resisten a aceptar eso. Y un paso todavía más radical sería el que está proponiendo Bill Kimlicka, de reconocerle ciudadanía a algunos animales. Entonces todavía nos falta mucho todavía, pero bueno, ahí vamos avanzando. Y en cuanto a lo de las corridas, según yo escuché a Ana Villagrán en una entrevista ayer con Luisa Cantú, no está congelada la ley ya está aprobada, pero se les dio un plazo a los empresarios pues ahora sí que del maltrato a los animales, para que reflexionaran y llegar a un diálogo para ver cómo resolver su situación, ofrecerles otras alternativas. Pero según ella, esto ya está, claro que tendría que pasar luego a la Cámara de Senadores, ¿no, doctora? Y de ahí regresar con los diputados otra vez, o sea, hay todavía un largo camino. Y no sé, una última reflexión que quería hacer, bueno, no última porque, bueno, de mi parte, es que recientemente López Obrador dijo que esta cosa de la protección a los animales y al medio ambiente era una cosa de los conservadores y de los neoliberales para distraer la atención. Y creo que debemos censurar eso que dijo el presidente, porque no es cierto. Ahí tenemos el ejemplo, conservadores, más conservadores que Ana Villagrán del PAN, que no comulgo con ella en casi nada, excepto en esto de que se ha metido con Federico Doring. Es que no debe tener partido la causa de los animales. La causa de los animales debe ser de todos los partidos. Entonces hay que censurar esta actitud de que es una trampa de los burgueses, ¿no? Para que la gente se distraiga. Sí, hay mucho de eso. Hay mucha gente para los que la protección de los animales es una moda, pasear al perrito en la colonia Condesa con moñitos y todo esto. Eso sí, y eso sí puede ser distractor, pero debemos luchar contra esa idea totalmente. Eso es todo. Gracias, doctor Alejandro. Si me permites, Rosy, tiene la mano levantada, supongo que querrás decir algo, pero bueno, aquí la doctora Edwards señala que se niega a nombrarles colegas a los que se hizo referencia hace un momento. Y bueno, le pedí que si quería tomar el micrófono y parece ser que sí, estoy en lo correcto. Adelante, doctor Edwards. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucha pena haberme unido tarde a este conversatorio que está muy, muy interesante, y de lo que he podido oír quiero hacer ahí algunos comentarios. Como bien dice el doctor Herrera, sí hay una metodología para poder medir bienestar animal, y creo que vale la pena aclarar que el bienestar animal es una ciencia, una técnica para medir, digamos,
en términos más llanos, calidad de vida, que es diferente al bienestarismo, ¿no? El bienestarismo es una corriente filosófica y el bienestar animal como ciencia es una cosa totalmente distinta, y nosotros no les podemos dar bienestar a los animales. El bienestar, como atinadamente lo leyó el doctor Herrera, es como el animal se adapta a estas situaciones. Nosotros podemos proveer insumos para que los animales se adapten. Y también podemos medir eso, podemos medir si se están dando los insumos y las condiciones necesarias del ambiente para que el animal se adapte, y podemos medir si el animal se está adaptando de una manera eficaz o no a su vida. Y hay muchas maneras de poder hacerlo. Podemos medir constantes fisiológicas, podemos medir conducta, podemos medir varias cosas, pero de hecho ahora la medicina veterinaria forense, que no se había... Es un área que no teníamos desarrollada en el país, ahora se está desarrollando. Tenemos ya desde el 2020 una Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, y eso es una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer, tener muy clara una metodología para identificar el bienestar de los animales, el sufrimiento, durante las denuncias de maltrato, que va a venir a complementar muy bien la parte legislativa, porque yo creo que en cuanto a leyes tenemos muchas que han ido funcionando y se han ido mejorando, pero luego se detienen un poco porque el aparato que debería de demostrar qué es lo que está sucediendo, pues todavía no está desarrollado a ese nivel. Así que ahora tenemos un diplomado en la Facultad de Veterinaria, hizo el primer diplomado de Medicina Veterinaria Forense, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está haciendo ahora una certificación también para tener peritos veterinarios en este sentido, y poder trabajar tanto en el estudio de las víctimas vivas como de los animales que murieron. Se han hecho muchos estudios, no muchos, se han hecho algunos casos en los que identificar la parte del sufrimiento durante la muerte de los animales o durante el maltrato, porque a veces físicamente los animales tienen una piel, el pelo, que no se ve el moretón, pero que sí podemos identificar que le tienen miedo a la persona con ciertas cosas, las orejas hacia atrás, cosas de este estilo. En España hubo un caso de 2 yeguas que fueron abusadas sexualmente por una persona, y el etólogo hizo una revisión conductual de estas yeguas en el punto, uno afuera y luego uno en el punto donde supuestamente se había cometido el acto sexual, y determinó que la yegua tenía un problema tan fuerte conductual y tenía tantísimo miedo a que probablemente ya no pudiera ser rehabilitable, y eso hizo que la condena para la persona que cometió el abuso sexual fuera todavía mucho más fuerte. Entonces, pues ya hay artículos, si a alguien les interesa se los puedo pasar, sobre el sufrimiento que hay en los animales durante la asfixia, durante, no sé, distintos tipos de muerte, y cómo se puede demostrar la agonía y el sufrimiento de los animales durante este periodo. Entonces, sí tenemos ya México valentito, pero ahí vamos, desarrollando todas estas áreas que, bueno, que se están trabajando junto con abogados, que están trabajando junto con criminalistas, para poder fortalecer, y que al final las leyes no acaban siendo letra muerta, como decía Ana Cristina, sino que tengan de verdad una aplicabilidad. Ese en un sentido. En el otro, es cierto, este grupo de bienestar animal, que además te hacen los videos de el real bienestar animal, creo que sí es importante identificarlo y verlo, y hay cosas terribles con ese grupo. Ellos hacen videos, ahorita están ensañados con Fran Yuti, aunque en realidad pues odian a todo el mundo, pero a raíz de la iniciativa de Monreal, pues el blanco de odio principal ha sido Antonio, aunque la doctora Betty Banda y yo no nos hemos salvado de este grupo. He hecho videos cuando el COVID, tenemos un video en el que nuestra cara aparece en una foto y dice enemiga de la humanidad. El video en ese entonces salió por la iniciativa de la prohibición de cosméticos, de las pruebas cosméticas en animales, y básicamente cortaron cachitos de Monreal y cortaron cachitos como de distintas cosas, y entonces decía que Betty, Antonio y yo éramos enemigos de la humanidad porque no queríamos que hubiera vacunas contra el COVID, que no tenía nada que ver con el tema. Después tengo otro video que dice que soy extincionista, ¿no? Que mi intención es que toda la humanidad desaparezca. Entonces estoy bloqueada de esos grupos, no puedo entrar a ver nada, pero sí es importante
también reconocer la unión que ellos tienen, porque la gente que luchamos por el bienestar animal parece que estamos muy dispersos y no jalamos al mismo tiempo por el mismo camino, y está bien tener distintas aproximaciones y está bien no coincidir en ciertas cosas, pero también tendríamos que encontrar un punto de coincidencia, porque eso es lo que nos está faltando para poder, pues creo que empujar mucho más este tipo de legislación. Y ellos no, ellos están súper bien coordinados, tienen, hasta estoy segura que hay un presupuesto ahí, ¿no? Y luego además sacan cosas. En la primera marcha que se mencionaba, fueron muchos veterinarios. La verdad es que muchos de los veterinarios fueron engañados, porque les dijeron cosas que ellos, o sea, se fueron al Face, ni siquiera leen la legislación, ¿no? O sea, no hay nadie diciendo, pues lo que están interpretando no es lo que dice el documento, y afortunadamente después ya mucha gente dijo, ay, nos arrepentimos. Y en esta última marcha vemos que eran mucho más galleros que veterinarios, por ahí habían algunos distraídos y unos del grupo de estas personas que les digo, yo me niego a decirles veterinarios, pero creo que esta discusión, esta discusión como otras que deberían de estarse armando, nos deberían de llevar a tener un grupo sólido de trabajo y que por supuesto, acercándonos ya a la parte legislativa, hacer las mesas sentados, como dice la doctora Rossi, taurinos y galleros, a ver en qué punto podemos encontrar a dónde vamos a avanzar, va a ser mucho más productivo para tener una ley general de bienestar animal que lo que está sucediendo ahora. Lo propone una parte, la otra parte la tira. La propone la parte contraria, la parte la tira. Y entonces así llevamos 12 años sin una legislación. Mejor Guatemala, que es nuestro país de abajo, tiene legislación mucho más fuerte desde hace mucho más tiempo en una ley general de bienestar animal que nosotros, que siempre presumimos que estamos como a la vanguardia de muchas cosas, ¿no? Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Edwards, por su valiosa aportación y participación. Y a lo mejor me veo abusivo, pero pues ya le mandaremos la invitación para que sea ponente el próximo año en alguna de nuestras sesiones de este seminario. Doctora Rossi. Gracias, doctor. Perdón, comentar que ya estamos casi en el tiempo, sí. Entonces sí me gustaría también que fuera cerrando, doctora Rossi, porque sí, gracias, tengo doctor. La entrega a las personas que cumplieron durante este seminario con lo propuesto, y vamos a hacer aquí la entrega oficial de su reconocimiento, de su constancia. Uy, me parece buenísimo. Comentarle al doctor Herrera, no está aprobada la iniciativa, se aprobó en comisiones. Se aprobó en comisiones, estaba ya listada para discutirse en sesión de pleno para el día 7 de diciembre, pero un senador que es taurino, Pedro Ampudia, me parece que es su nombre, corríjanme si me equivoco, fue y textual le hizo manita de puerco a Jesús Esmas. Jesús Esma, como presidente de la comisión proponente, pidió que se retirara de la orden del día y dijo que la iban a pasar a sesiones posteriores. Esto en el argot legislativo es una congelación de facto, que no de jure. Es decir, la bajó de un orden del día que ya estaba propuesto, cosa que solo el presidente de la comisión puede hacer, y dijo que se iban a abrir mesas de trabajo y que se iba a discutir con taurinos, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que sí le van a dar largas. Por eso yo retomo lo que decía muy rápidamente la doctora Edwards. Tenemos que unirnos y hacer un trabajo de lobbying parlamentario, de cabildeo parlamentario, como lo hacen ellos. Yo lo viví, los galleros, los taurinos tienen ya armadísima una red de cabilderos, que van y se presentan y amenazan y dicen y gritan y todo, y la verdad es que nos dejan ahí. Y rápidamente contestando una pregunta que me hacía Cris en el chat, que qué pienso de lo que dice Monreal de los zoológicos, a mí me da la impresión de que esta iniciativa se la redactaron varias personas, porque tiene partes muy bien fundamentadas y partes que no. La parte de los zoológicos me parece que es de lo más rescatable, porque bien, o sea, hace como una historia de los zoológicos y después dice que bueno, han mejorado mucho en los últimos años, pero que el gran problema es el cautiverio. O sea, que por más bien que esté un zoológico, los animales están en cautiverio y desde esa perspectiva no puede haber bienestar posible, ¿no?
Entonces, él propone que los zoológicos se conviertan en estas URREAs, en estas unidades de recuperación, reubicación de animales exóticos, ¿no? Es decir, que no se traigan para exhibición, sino que se traigan estos animales que pues están en tránsito, ¿no? Supongo después para ir a santuarios y otras cosas, ¿no? Ya con eso lo dejo por ahí, doctor, para no abusar del tiempo. Muy bien, doctora Rosy. Pues tenemos mucha tarea para el siguiente año, para las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos los que han estado participando durante este año. Y bueno, decirles que vamos a continuar con este seminario. De ahí que su nombre sea un seminario permanente. Y pues ya les estaremos enviando, como lo hemos hecho durante este año, las invitaciones a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, y por otros medios también intentaremos hacerles llegar las invitaciones a las sesiones e invitando a más personas a que participen. Quiero comentar que ya nos pusimos al corriente con los videos que se han grabado en las sesiones anteriores. Ya los pueden revisar en YouTube. Lupita Castorena, no sé si estés por aquí, que quisieras decir algo. No sé si, Lupita, ¿estás por aquí? O ya no está, parece que ya no está. Bueno, nos apoyó Lupita Castorena, que es la presidenta del Movimiento Ambiental, a poder rescatar las cuentas que tenemos por ahí un poco extraviadas y sobre todo las contraseñas, pero ya se logró. Entonces ya están los videos en la página de YouTube, que tiene este mismo nombre, Seminario Permanente de Ética Animal. Entonces ya los pueden revisar. Bueno, voy a permitirme compartir pantalla para hacer la entrega de las constancias de las personas que, digamos, sí cumplieron con lo que se había solicitado desde el inicio, de que tenían que enviar un breve reporte de cada una de las sesiones. Y entonces aquí hago lectura. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Filosofía y Movimiento Ambiental, otorgan la presente constancia a Brenda Yesenia Olalde Vázquez por su asistencia y participación en el Seminario Permanente de Ética Animal, llevado a cabo en modalidad virtual con un total de 36 horas, realizado los segundos viernes de los meses de enero a diciembre de 2021. A fecha del día de hoy, Aguascalientes, 10 de diciembre de 2021, y firman la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, que es la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Enrique Luján Salazar, que es jefe del Departamento de Filosofía, y un servidor, Víctor Hugo Salazar, como director de ética de Movimiento Ambiental. ¿Sí? Bueno, no es la única. A ver qué tan ágil soy para moverme aquí en la computadora. Y tenemos también a Juliana Virginia Navarro, que también pues cumplió durante todo este año con con el envío. Juliana, ¿estás por ahí? Sí te vi. Sí, doctor, aquí estoy. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, ya para cerrar la sesión del día de hoy, pues el reconocimiento a la doctora Rosa María de la Torre Torres por haber coordinado esta sesión que llevó por título las iniciativas presentadas al Senado para modificar el estado legal de los animales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Entonces, las constancias se las haré llegar a sus respectivas cuentas de correo. Y no me resta sino más que despedirme de todos ustedes, desearles que tengan unas felices fiestas decembrinas y, insisto, ya nos estaremos poniendo en contacto el próximo año. Hay muchos temas que el día de hoy se pusieron sobre la mesa y que
tendremos que seguir discutiéndolos. Pues un placer saludarlos a todos ustedes y nos seguiremos viendo entonces el próximo año. Gracias, doctora Rossi, y a todos los que se unieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.